alegría como cada noche de ser parte de la mesa familiar. Eh, no creo que a las 9 de la noche, hora argentina, alguien ya esté en la cama. Cuando hacíamos el programa y comenzábamos a las 10, sospechábamos que en época de invierno había alguno en la cama, pero en este caso estoy seguro que no. Y el privilegio hoy que tenemos y de tener a alguien de España con nosotros, ha estado tiempo atrás, pero queremos casi repetir el programa porque la experiencia que vivió Juan José es tan fuerte y nos ha hecho tanto bien escucharlo, y como sé que hay muchísima audiencia que no ha visto el programa que hicimos años atrás, vamos a contar un poco el testimonio otra vez. Así que presento a mi invitado en esta noche, Juan José Cortés, con acento en la E y S. ¿Qué tal, Juan José? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Primero de todo, contame un poco sobre tu origen, a ver, no sé cómo llamarlo, tu etnia. Sos de España, pero formás parte de la comunidad gitana. ¿Es así, Juan José? Sí, bueno, primero un honor estar en su casa nuevamente, la casa de todos los argentinos, me imagino, Bueno, no y, todo, y- pero bueno, y que hoy se convierte también en mi casa, ¿no? es así. Muchas gracias, Pablo, por la invitación y al programa. Y nada, pues sí, yo vengo de una condición muy humilde. Yo soy gitano, mis padres gitanos, mis abuelos gitanos, y bueno. Nosotros nos hemos dedicado toda la vida a un oficio siempre como casi artesanal, ¿no? Nos hemos dedicado al comercio, aunque yo fui profesor de un instituto, bueno, terminé mis estudios, pero no me gustó mucho eso de dar clases, ¿no? Al final decidí, pues cuando conocí a Irene y me casé con Irene, decir que lo mío era ese sentido de la libertad que teníamos, ¿no? Para poder crear una familia y tener mucho tiempo para dedicársela a nuestros hijos y Sí. también a Dios, ¿no? Porque nosotros somos también una casa, una familia de fe, ¿no? Sí. Conocimos al Señor hace mucho tiempo y me dediqué al Señor durante 25 años. ¿Te sentiste en algún momento discriminado, Juan José, como gitano en España? Bueno, en España, aunque todos queremos hacer ver que no existe, ¿no? Que no existe la discriminación o el racismo, pero en algunos momentos, aunque no lo percibes, pero sí te das cuenta que te sientes como el patito feo, ¿no? En medio de cisnes, ¿no? Dices tú que hay algo que es diferente, ¿no? Aunque la verdad es que no es un racismo frontal, sino más bien de aceptación muchas veces, ¿no? Yo no lo he vivido directamente, aunque sí lo he percibido, ¿no? En Ujú. otras esferas, en otros ámbitos, ¿no? En otras personas. Claro. Eh, Hay una gran comunidad gitana aquí en Latinoamérica y especialmente en la Argentina. Hay familias que viven aquí cerca de la iglesia de la Puerta Abierta, la iglesia del lugar donde se reúne la iglesia de la Puerta Abierta. Y claro, son diferentes. Por ejemplo, eh, no se sientan a la mesa. Tienen costumbres que son diferentes a las nuestras, ¿no? En el caso tuyo, estabas bien a ver, bien acostumbrado a las costumbres de Europa, o tienen todavía costumbres que vienen de los ancestros, Juan José. Nosotros aquí en España, en Europa, la integración de la comunidad gitana no 100%, pero sí está muy, muy asentada, ¿no? Sí. Eh, nosotros, yo cuando he estado con personas que no comparten mi cultura o no comparten mi forma he respetado y ellos me respetan a mí y nos adaptamos a las situaciones, ¿no? No tienen la obligación de las personas que no ven con buenos ojos nuestra forma de vivir o nuestra cultura,
no tenemos por qué aunque ellos nos respetan, pero nosotros también somos respetuosos y convivimos en armonía, ¿no? Ahora, Eh, tengo una curiosidad. Contame de alguna costumbre de ustedes que mantengan en el día de hoy que los españoles, por ejemplo, no tienen. No es que no compartan, no tienen. la virginidad es una cosa en la mujer que aún se lleva en nuestra cultura como algo de las cosas más importantes que pueda tener una joven para honrar a su familia, ¿no? Y a sus padres, ¿no? Ajá. Y eso sí lo que lo llevamos a cabo, ¿no? Ujú. Mirá vos, pensé que me ibas a decir alguna cosa de costumbre, ¿no? De comidas o de fiestas. Eh, la otra cosa que nos sorprende a nosotros es que todavía conserven la costumbre de los padres elegirle la esposa al joven. ¿Eso se mantiene allí en España, Juan José? Eso ya se mantiene menos porque nos hemos dado cuenta que por encima de una decisión paternal está el amor que uno pueda tener hacia su esposa, hacia su esposo, ¿no? Su futuro esposo o esposa, ¿no? Otra de las cosas que sí se mantienen es el respeto hacia los más mayores, ¿no? Hacia los Ajá, padres, ¿no? Y los sí, abuelos, ¿no? sí, Por sí. nosotros el patriarcado en ese sentido es algo que respetamos muchísimo y que lo llevamos hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Tenemos siempre esa admiración por nuestros padres, nuestros abuelos y por los más ancianos, y ellos siempre son los que tienen las últimas palabras para todo, ¿no? Sí. Aunque hoy en día ya estamos un poquito más modernizados y más, más metidos en tareas habituales y normales de los tiempos que corren, ¿no? Ujú. No, pero lo que acaba de decir es capital, ¿no? Primero de todo que es una ordenanza de la palabra de Dios, respetar las canas, honrar a las personas mayores. Yo hablaba de eso, ¿viste? Pero ahora yo soy el mayor. Y claro, no lo puedo decir porque es como que estoy juntando agua para mi molino, pero es importantísimo enseñarle a los niños, a los jóvenes, el respeto por los mayores, ¿no? Y en ese sentido, la verdad que uno aprende mucho de la comunidad gitana, como por ejemplo de la comunidad de China. eh, eh, en las en la pandemia se cuidaban excesivamente los ciudadanos chinos de no contagiarse, y una periodista dijo, y una de las razones principales es porque el respeto es tan grande a los ancianos que a ninguno se le ocurría eh, correr el riesgo de poder contagiar a su abuelo. Eh, Fue emocionante para mí, es decir, renunciar un poco a la libertad por el cuidado que uno debe tener por los mayores. Resulta que ahora mi hermano y yo somos los mayores de la familia, o sea que este mensaje se lo voy a pasar a mis hijos y nietos para que me sigan respetando. ¿Se te ocurre, Juan José, eh, que algún anciano de tu familia deje de vivir en la casa con los hijos y vaya a un instituto privado, un geriátrico, un lugar donde lo atiendan bien? Yo sé que en España atienden muy bien a las personas mayores. No, normalmente eso no se suele dar, ¿no? Lo más común es que los ancianos, los más mayores, terminen sus días junto a sus hijos, ¿no? Aunque si no es por una extrema necesidad médica, ¿no? O sea, que Sí. tenga que tener tratamiento médica y tenga que ser tratado por expertos en esa materia, ¿no? Pero normalmente no se suelen llevar, los ancianos nuestros no los llevamos ¿Vos a los tenés, geriátricos. vos tenés a tus padres cerca o a tus suegros cerca en tu casa o cerca tuyo? Sí, mi padre vive como a 20 metros mío y mi suegra vive como a 200 metros Ay, y ay, todas ay. las tardes, mi suegra tiene Alzheimer y todos los días mi señora, mi esposa, pues va a cuidarla por la mañana, por la tarde y todas las veces que lo estime conveniente. Qué bien, qué bien. Eh, ¿Cuánto tenemos que aprender? ¿Cuánto tenemos que aprender? Juan José,
Antes de hablar del fútbol, porque te veo con una, ¿cómo le dicen ustedes? Yo digo una remera, pero una camiseta, dicen en Latinoamérica. Eso que tenés blanco, ¿cómo le llamás vos? Bueno, este es el polo de paseo, pero Polo, bueno, es el la polo. elástica, este es el polo de paseo. Polo de paseo, mira. Porque te cuento que una vez estaba dirigiendo un coro en Los Ángeles de latinoamericanos, en una cruzada de Luis Palau. Y entonces las mujeres estaban muy preocupadas cuál iba a ser el uniforme que iba a tener el coro. Eran unas 300, 400 personas, 200 por lo menos mujeres. Entonces yo me paré delante de ellas y les dije, bueno, el uniforme del coro va a ser remera blanca y pollera negra. Silencio. Entonces vino una señora argentina, dice, te voy a traducir, camiseta blanca y falda negra. Ah, porque hablamos el mismo idioma, pero tenemos algunas diferencias. Así que polo de paseo se le llama eso. Muy bien. Polo de pa- Y de qué club es eso? Este se llama Sagrada Familia, es un club que tenemos aquí en nuestro barrio para los chavales, bueno, que no pueden eh, disfrutar de jugar en equipos de élite, pues en el barrio le damos nuestro cobijo, le damos cabida para que puedan practicar este hermoso deporte. ¿Y vos fuiste deportista, fuiste futbolista, Juan José? Sí. Yo fui futbolista aquí en el Recreativo de Huelva, que es el club más antiguo de España. Jugué en el Recreativo, he sido entrenador, sigo siendo entrenador. Tengo el nivel 3. Yo puedo entrenar en primera división, puedo entrenar en todas las categorías. Y claro, como yo vi a mi barrio con la necesidad de que los chicos practiquen el fútbol, pues me dediqué estos 2 últimos años a que pudieran tener ese hermoso deporte y que lo puedan practicar e inculcar en dobles valores y conjugando un poco lo que es el deporte y los valores que podemos inculcar como personas, ¿no? Sí. Y como hombres de fe y de trabajo. Claro, ahora no puedo dejar de preguntarte, ya que sos un director técnico, si hace 6, 7 meses disfrutaste el Mundial. Ah, sí, enhorabuena Argentina, ese mundial que tan merecido lo tenía estos años atrás y que por fin este año, el año pasado, vamos, consiguió ese mundial. Enhorabuena, tenéis a Messi, un grande en la historia del fútbol, si no el más grande. Y nada, tuve mucha envidia, me dio mucha envidia ver cómo levantabais el trofeo y cómo partido a partido fuisteis capaces de llegar a la final y ganarla también, ¿no? Esa rabia, esa forma de afrontar los partidos, de verdad que a mí me emociona ver a Argentina jugar y siempre anhelé pisar Argentina, jugar en Argentina y vivir, es como vivir vosotros el fútbol, ¿no? Mm. Bueno, veniste, yo tengo amigos futbolistas, yo ya no juego más, ¿no? Pero, ¿qué edad tenés, Juan José, a todo esto? Yo tengo 53 años. Bueno, todavía algún partidito, ¿entrás todavía a la cancha, te movés un poco? Algo, sí, sí, y no lo hago mal todavía, ¿eh? Pero no para competir. Eso, soy No, más no, entrenador técnico, me dedico a sacar el máximo rendimiento a los jugadores y a eso me dedico. qué bueno, qué bueno. La última vez que charlamos, antes de entrar en la historia emocionante que nos va a contar Juan José, este, también tenías un negocio en la playa y no sé, me mostraste una escena y imagínate, aquí es el segundo día, tercer día, no sé, no, ya llevamos un par de semanas ahora todo esto, del invierno y ver las playas allí donde vos vivís. ¿En qué lugar estás en este momento viviendo? Yo vivo en el sur de España, junto a Portugal, pegando a Portugal, o sea, al oeste y al sur. Sí, Ya más abajo ya te encuentras con Marruecos. claro, claro. Este,
Uno piensa que lo más al sur y lo más al oeste de España es el Peñón de Gibraltar, pero no es así. Entre el Peñón de Gibraltar y la frontera con Portugal hay un buen trecho y ahí está la ciudad donde estás vos. ¿Cómo es el nombre de la ciudad? Huelva. Huelva, claro. ¿Hace calorcito allí ahora? Aquí estamos a 40 grados de temperatura. ¿Y el negocio en la playa cómo va? Bien, bien. Hemos empezado ahora prácticamente el verano. Acabamos de salir del frío, de unas temperaturas muy inestables. Y ahora ya le han dado vacaciones a todos los chicos y a todos los niños en los colegios. Y ya las personas que eh, que tienen vivienda en las playas, pues empiezan otra vez a volver a las playas y a las vacaciones. Ahora llega tiempo de vacaciones, de sol, playa, unas playas que tenemos aquí en Huelva extraordinarias, vírgenes y donde hay muchísimo turismo. Aquí se multiplica por 10 y por 20 y por 15 la población Ujú. en los municipios. Bueno, eh, es emocionante lo que nos va a contar ahora Juan José, así que prepárese porque la experiencia que él vivió es muy fuerte y uno aprende lo que es el poder de Dios para consolar y restaurar la vida de toda una familia. Juan José, yo sé que nos contaste esto alguna vez, pero quiero que lo cuentes otra vez. Viviste una experiencia muy, muy fuerte, muy dura, con una de tus hijas. Contanos, Juan José. Sí, bueno, yo soy padre de tres hijos, dos hijos y una hija. Eh, he sido pastor evangélico durante 25 años. Eh, yo lo único que, cuando conocí al Señor, lo único que quería era servir al Señor. Me casé con Irene cuando yo tenía 22 años. Irene tenía apenas 17, 18 años, muy joven. Y, y después de 5 años de estar casado, pues eh, yo terminé de una iglesia cerquita de aquí y vine a descansar porque, bueno, nosotros los pastores aquí en España, pues nos dedicamos un tiempo eh, de 1 año, 2 años a las iglesias porque los recursos económicos no son, aquí los pastores no suelen cobrar, suelen hacerlo, o sea, suele dar algún gasto de gasolina o de cualquier, pero no tiene sueldo. Entonces lo que nosotros hacemos es nos dedicamos todo el invierno a trabajar o todo un tiempo a trabajar y luego a ganar un poco de dinero, ahorramos y nos vamos a pastorear donde nos mande el Señor. Y en ese descanso, eh, un día, pues yo me levanto, estaba entrenando también un equipo de fútbol en un pueblecito de aquí y cuando son las 5 de la tarde, las 6 5 o las 6 de la tarde, me hacen una llamada a mi teléfono y me llama Irene que mi hija, que mi hija no la encontraban, que había desaparecido, que salió de casa a un kiosquito que está muy cerca de aquí, nada, apenas 20 metros, y que no había vuelto a casa. Eh, Cuando yo oí aquella llamada fue desgarradora, sentí un frío en todo mi cuerpo que heló mis entrañas, mi alma se quedó helada y rápidamente cogí el coche, vine a toda pastilla para aquí, para la vivienda nuestra. Estaba todo el mundo buscando a mi hija en los barrios, en todos sitios. Y, y después de buscarla durante todo el día y ya la noche nos dimos cuenta que la niña al no aparecer en ese momento, en ese poco de tiempo, Mm. pues íbamos a tener, se había presentado un problema bastante importante, ¿no? Eh, Todos los medios de comunicación se hicieron eco de lo que había pasado, todas las iglesias de España también se hicieron eco, saltó a los medios de comunicación,
Todas las televisiones de España recogieron la noticia. Por cierto, mi hija se llama Mariluz Cortés. Eh, y a partir de ahí fueron 54 días de búsqueda, eh, esperanzado en que el Señor pues nos ayudara a encontrar a nuestra hija. Para nosotros nunca pensamos que mi hija podría aparecer sin vida. Siempre mantuvimos la esperanza, la fe. Siempre intentado dar esa opinión a la luz pública de que nosotros no habíamos hecho daño a nadie, que no había motivos para que nadie pudiera tener represalia con nosotros y que no pensábamos que mi hija pudiera haber sido secuestrada por alguien o algo de esto, ¿no? A los 54 días nos dan la noticia de que mi hija aparece sin vida en un, en un, en un río, eh, en el río Tinto, y al poco tiempo descubrimos que había sido un asesino que vivía a unos 50 metros de nosotros, que, que la empujó por una escalera y cayó, se golpeó mal, pero en vez de llevarla al hospital la tiró al río y murió, falleció lamentablemente mía. Y ahí pues quedamos rotos, toda mi casa, mi familia, y todos quedamos pues prácticamente, con la vida de nuestra hija se fue también la nuestra. Mm. Pero puedo decir que nunca perdimos la fe, siempre creemos que el Señor pues algún día nos dará la oportunidad de poder abrazarla y de poder volver a verla. A partir de ahí nosotros nos dimos cuenta que la justicia había cometido un error muy grave. Eh, este criminal pues debería de haber estado en la cárcel en el momento que acabó con la vida de mi hija, y estaba en la calle porque había fallado el sistema judicial. Yo emprendí en aquel momento, después de enterrar a mi hija, emprendí un camino a dos. Era un doble camino, ¿no? Uno, por una parte, era seguir dando testimonio de que Dios no tenía culpa de lo que había pasado, que no podíamos culpar a Dios de lo que había cometido un criminal, que ahí no estaba la mano de Dios ni el juicio de Dios, sino que era un criminal que estaba suelto, que estaba en la calle y que Dios no tenía culpa. Y me recorrí toda España predicando el Evangelio, evangelizando. Más de 20.000 personas aceptaron al Señor en ese recorrido que hice por España, y al mismo tiempo inicié un camino para que en España cambiara el sistema judicial y que se endurecieran las penas y se pusieran protocolos de actuación para que los pedrastas y estos tipos de criminales no pudieran tener acceso a los menores en los institutos, en los colegios y en los sitios donde los menores hacen cualquier tipo de actividad. Ujú. Eso, eso fue durante todos esos años. En el año 2015 se aprueba una ley muy importante en nuestro país que fue pionera, ha sido pionera, que es la prisión permanente revisable, que hace que los criminales que acaban con la vida de menores o de personas eh, que están incapacitadas, pues paguen con la cárcel hasta que se rehabiliten, o si no se rehabilitan, estas personas se peguen toda la vida en la cárcel, ¿no? Por Mm. así decirlo. Pueden demostrar que pueden vivir en sociedad. Ahora, volviendo Eh, al momento, Juan José, eh, primero los días de búsqueda, me imagino la angustia, ¿no? No poder dormir, no poder comer, no sé cómo lo vivían ustedes. Eh, bueno, y después, cuando te dicen que, bueno, eh, tu hija falleció, este hombre la lastimó y la tiró al río, eh, es tan doloroso pensar, porque yo tengo hijos y ahora nietos, no sé cómo podría sobrevivir. ¿Qué cosas que habías aprendido de la palabra de Dios te sirvieron en ese momento? bueno, aquellos fueron momentos muy duros, ¿no? La fe, la constancia, el hecho de que Dios nunca nos desampara, ¿no? Y que
y que Dios era quien nos daba el sustento, la fuerza cada día para poder salir a la calle y buscar a nuestra hija, es lo que nos hizo mantenernos en pie durante todo ese tiempo, ¿no? No podíamos descansar, no podíamos dormir, no comíamos. Yo perdí alrededor de 14, 15 kilos durante esos 54 días, eh, pero no queríamos dejar al azar el hecho de que mi hija pudiera tener un hilo de vida o de esperanza de poderla encontrar, ¿no? Y cada mañana, cada día que nos levantábamos a salir a buscar, lo poníamos en las manos del Señor y era toda España, y creo que todo el mundo, por esto llegó a muchos países, estaba orando, toda España estaba orando por mi hija, por nosotros, para que Dios nos diera fuerza, para que no nos desmayáramos, que siguiéramos hacia adelante. Y, y entendí que, bueno, que, que si no la buscábamos nosotros, que éramos los padres, nadie lo iba a buscar. Entonces, Mm. eh, en ese sentido de responsabilidad como padre, pues yo me lancé a buscar a mi hija por toda España, fui a Italia, estuvimos en Portugal, estuvimos la zona de búsqueda, el radio de búsqueda, lo ampliamos todo lo que pudimos y bueno, cuando recibimos la noticia, aquello fue un impacto. Yo tenía la esperanza de poderla encontrar con vida, Mm. pero al final, pues ese golpe que cuando me llamó el comisario, el policía, me dijo que había aparecido sin vida, fue un golpe frío, me quedé sin poder reaccionar, y luego fue duro también no poder ver a tu hija, ¿no? Por el estado que se encontró, ¿no? Que estaba Claro, muy claro, abandonada. claro, claro. Y Habían pasado 58 días, 54 días. 54 días. Eh, los cristianos no estamos exentos de este tipo de pruebas. Algunos predican un evangelio que es falso. Dicen algo así: si usted recibe a Cristo como su Señor y Salvador, confiesa que Él es el, el- el dueño de su vida, usted le entrega todo lo que es, dicen esto: usted no es victorioso, no va a tener ningún problema, va a vivir custodiado, cuidado, protegido por el poder de Dios. Y aunque esto es verdad, muchas veces Dios permite que a los cristianos le sucedan estas cosas, como le sucedió a Juan José y a su esposa y a toda la familia, perder una hija. Y yo creo que Juan José nos puede ayudar, porque hay personas que en este momento, en la audiencia, deben estar pasando por algún problema muy difícil, de enfermedad, por ejemplo, de pérdida de un ser querido, de pérdida de la fuente de trabajo, de la imposibilidad de llevar un plato de comida a toda la familia. Y dice: ¿para qué sirve la fe si al final otros que no tienen la fe tienen todo lo que quieren, tienen todo lo que necesiten, y yo, que soy un hijo de Dios, a mí me está pasando esto? Eh, Estoy seguro que no pasaste por esa crisis, pero Juan José, hay mucha de la audiencia que sí pasa por este problema. Me ha pasado a mí como pastor tener que hablar con personas con una trayectoria espiritual, de servicio y de enseñanza inclusive, que ante la prueba vacilaron en la fe, porque dicen: entonces, ¿para qué sirve ser cristiano? Así que me gustaría que nos des un mensaje con respecto a esto, Juan José, a partir de tu experiencia. ¿En algún momento vaciló la fe? ¿En algún momento cuestionaste a Dios por qué te hacía vivir esto? Y si lo hiciste, y ojo que no está mal ser, yo le digo a la audiencia, yo muchas veces lo he cuestionado a Dios, y Dios no se enoja, Dios me entiende, Dios es mi Padre. Dios acepta que yo me acerque a Él con este tipo de preguntas. El libro de los Salmos está lleno de esto. Y Dios no solamente le escuchó a David sus quejas, sus reproches, sus preguntas, su mal humor,
porque no tenía todo lo que quería, sino que le contestó y después le publicó las quejas y hoy es el libro de los Salmos. Así que también saquemos de la idea, de nuestra mente, saquemos ese pensamiento que yo, ¿cómo le voy a decir a Dios? No, decile lo que sentís, pero yo no quiero ser el que da el mensaje, sino Juan José. ¿Qué consejo le das a alguien que esté pasando por una prueba? Y es alguien de fe, después le vamos a hablar al que no tiene fe, pero que es alguien de fe, ¿qué le decís? Bueno, eso nos ha pasado a todos, ¿no? Cuando vinimos al Señor pensamos que Dios nos mete en una burbuja y que no no nos va a afectar el frío, ni la lluvia, ni todo, y que todo va a ir de maravilla y que, bueno, si leemos la Biblia en todos los pasajes bíblicos y todos los personajes bíblicos, siempre fue al contrario, ¿no? Job pasó calamidades, perdió su casa, perdió a sus criados, perdió su ganado, perdió a sus hijos, pero Dios después lo multiplicó, ¿no? Y lo que aprendió Job en ese momento, y que yo creo que nosotros también, es que Él nunca nos abandona, siempre está con nosotros, ¿no? Ujú. Y que aunque por poco rebalan los pies de Job y los nuestros también en el momento de la prueba y de la tribulación, tenemos que decir que al final Dios nos hace entender que lo más importante no está aquí en la tierra, ni el tiempo que pasemos aquí disfrutando de los beneplácitos que nos pueda dar esta vida, sino que al final nuestra meta, como dijo Pablo, está en el cielo. Acabando nuestra carrera conseguiremos el éxito y que les puedo decir y garantizar que a mí lo que me dio paz a mi corazón es saber que mi hija fue feliz los 5 años que estuvo con su padre porque la amamos, la cuidamos y estuvimos con ella, le dimos todo lo mejor de nosotros, pero además de eso tenemos la certeza que un día la vamos a volver a ver y estaremos por toda una eternidad con ella. Ujú. Cosa que yo no hubiera conocido a Dios, no lo hubiera tenido. No hubiera tenido sentido la vida a partir de que falleciera mi vida. Si yo no hubiera tenido a Dios, yo no sabría qué hacer en la vida, ¿no? Quizás hubiera cometido cualquier tipo de delito, hubiera cometido cualquier locura. Y por lo tanto yo creo que Dios al final, cuando pasamos por ese periodo de tribulación, nos hace entender que por encima de todo esto está Él y un día alcanzaremos ese sitio tan privilegiado que vamos a tener los hijos de Dios en el reino de los cielos. Mm. Ahora, un tema del que mencionaste, que la persona esa eh, está caminando por la calle en libertad, seguramente no se habrá quedado en el barrio, ¿no? No, todavía está pagando condena, le Ah, queda muchísimo tiempo. ah, Eh, Le condenaron a veintitantos años más otros 6 o 7 que tenía de la anterior condena. O sea que, está preso, sí. No, no, porque me había quedado como que él estaba, la justicia no había sido todo lo eficiente, no sé qué palabra usaste, y que estaba libre, pero no es así, está condenado. está condenado. Lo que permitió que estuviera libre es un error judicial, que él tenía que haber estado en prisión cuando cometió el delito. O sea, y estaba en la calle. Ajá. Eso es lo que por si no se ha entendido. Él, en el momento de asesinar a mi hija, debería estar en prisión, pero no, Ah, en captura no la ejecutaron. Entonces, ah. por eso yo en España lo De que me algo que había pasó hecho antes, exactamente, de algo que exactamente. había hecho. Ahora, Juan No, José, el tema del rencor, porque alguien le hace algo a algún hijo mío, a un nieto mío, yo me voy a cargar de un enojo. No soy tan bueno como vos, Juan José, y el rencor, ¿viste? Si puedo lo paso por arriba, si se me cruza delante del auto lo atropello, es decir, todas esas cosas que me vienen a la mente. En el caso tuyo, ¿cómo manejaste el tema del rencor? bueno, eso es una guerra. Yo hice unas declaraciones públicas que España se echó las manos a la cabeza, ¿no? Porque todos somos padres, ¿no? Que yo no yo dije literalmente no le deseo lo que yo he vivido, ni siquiera
al asesino de mi hija, ¿no? O Ujú. sea, fue tan duro lo que hemos vivido en nuestra casa, en nuestra familia, que bueno, que eso no se le desea ni al mayor de tus enemigos, ¿no? Pero gestionar eso es difícil. El ser humano tiene sus dos vertientes, la buena y la mala. En este caso, Dios siempre está trabajando en nosotros para que el gigante, o sea, nuestro gigante bueno, crezca y Dios esté por encima de todas las cosas. Y después tenemos esa parte humana que sigue estando con nosotros, que es la naturaleza humana, que intenta, que el Señor y el Espíritu Santo intenta hacer que mengue, ¿no? Este hombre interior que cada día pues desea hacer el mal, pero eh, el poder de Dios y la gracia de Dios siempre hace que se ponga por encima las cosas que Él quiere, ¿no? Es duro, es muy difícil porque a veces te traiciona, los pensamientos te traicionan, pero bueno, lo que dice la Biblia es que no dejemos anidar en nuestras cabezas Ujú. el mal y el mal, ¿no? Puede Sí. pasar por nuestra cabeza el hecho de decir, si lo cogiera, pues haría esto, haría lo otro, pero al final eso no sirve para nada. Lo único que sirve es estar bien en el Señor, agarrarte a la fe, estar lleno de ese poder que Dios te da para apartar eso de tu cabeza y mantenerte firme, como dice la palabra del Señor, y sobre todo tener actividades para entretener tu cabeza. Y lo que me ayudó muchísimo fue predicar el plan de salvación de Cristo para la humanidad. Eso es lo que a mí me ayudó muchísimo. Y saber que he hecho todo lo posible para que lo que a mí me ocurrió no le ocurra a ningún niño más de España. Ujú. Eh, Eso también me ayuda muchísimo. Antes de ir a la parte cuando fuiste diputado del Congreso en España, Juan José, eh, seguramente mucha gente que no es creyente te escuchó y te está viendo y escuchando en esta noche y dice, pero entonces ¿para qué sirve ser cristiano si al final te pasa lo que le pasó a este hombre? ¿Qué le decís? Bueno, lo que me pasó a mí le puede pasar a cualquier persona. Yo dije en televisión, en los medios de comunicación, todas las televisiones de España, que lo que yo iba a intentar es que lo que me pasó a mí no le pasara a nadie más y que lo que me ocurrió a mí podía haber sido cualquier ciudadano español de los 45 millones de habitantes que hay en España. Me tocó a mí, a un hombre de Dios, pero le podía haber tocado a cualquier otra persona, ¿no? El azar hace muchas veces que, que sobre ti caiga un peso importante o que te ocurra algo, alguna desgracia, pero eso no quiere decir que sea señalado el hijo de Dios o el que no es hijo de Dios, sino que yo puedo decir que tuve no la suerte, sino la bendición de ser un cristiano que pudo aguantar y soportar esa carga, ese golpe tan duro que me dio la vida, ¿no? Si no hubiera tenido a Dios, el golpe hubiera sido peor, mucho más duro. Yo no sería capaz de vivir sin la esperanza de saber que un día, gracias a Dios y a su palabra, Ujú. tener esa cada día de poder verla un día mía, ¿no? Y estar toda la vida, toda la eternidad ya en el reino de los cielos, ¿no? Ujú. Eso es algo. Yo le doy gracias a Dios todos los días porque en ese momento yo he estado convertido al Señor y he tenido la fe en Dios para que me ayudara a pasar este amargo trago, ¿no? Mm. Bueno, eso te llevó a la posibilidad de entrar en el tema político y tenías una fama por esta situación muy grande que se conoció esta noticia. Yo me acuerdo de haberla, claro, yo no la relacionaba con que después iba a tener la oportunidad de conocerte, ¿no? Pero se llegó acá en la Argentina y se habló de ese tema mucho, y eso te permitió, entre otras cosas, llegar a ser diputado en el Congreso de España. Contanos un poco cómo fue que llegaste y con qué propósito llegaste. Bueno, en el año 2015 definitivamente se aprueba la prisión permanente revisable por el Partido Popular después de aquella campaña tan larga y tan dura que había realizado. Pero en el año 2018 intentan derogarla el Partido Socialista con mayoría en el Congreso, intenta derogarla junto a otros partidos
que se habían puesto de acuerdo para tumbar la prisión permanente revisable. Es ahí cuando yo empiezo a recoger firmas otra vez con otro padre, con Juan Carlos Quer, porque habían asesinado a su hija, un asesino que también tenía antecedentes penales y que bueno, solicitaban la prisión permanente revisable. Y claro, pues queríamos que no se derogara, que estos canallas, estos criminales, pues pagaran una pena acorde al delito que habían cometido. Entonces, en el año 19, después de aquella campaña de recogida de 2,5 millones de firmas, Pablo Casado se hace como presidente del Partido Popular aquí en España y encara una campaña para liderar el partido y me llama Pablo Casado que quería contar conmigo y yo le dije si apoyaba la prisión permanente revisable y el hecho de que no la derogara. Por mi parte no habría ningún problema y que yo estaría a sus órdenes para intentar pues que en España exista una justicia que ampare a los más necesitados y sobre todo una justicia que sea coherente con la necesidad que tenemos en el país, ¿no? Y es ahí cuando en el año, en la legislatura número 13, eh, eh, me presento como diputado por Huelva y salgo elegido, eh, aunque después a los 6 meses se tuvo que volver otra vez a elecciones y me pasaron al Senado y ya en el Senado pues no salí como senador. Esa es la historia de mi etapa como político. Eh, Nuevamente en estas elecciones querían retomarme como, como candidato y demás, pero creo que ha llegado un momento donde, como dice la Biblia, ¿no? Hay tiempo de todo, tiempo de andar, tiempo de parar, tiempo de reír y tiempo de llorar. Y es tiempo de dedicárselo a mi familia, a mi casa y a las cosas que dejé por hacer, porque creo que ahora mismo la prisión permanente revisable pues no corre riesgo y si lo corriera volveríamos otra vez a la batalla y a intentar pues que la política en España tenga en cuenta de que hay muchísimas personas que están sufriendo de manera injusta por un derecho, una justicia que a veces no los ampara ni se reflejan en ella, ¿no? Así que esa ha sido la historia con el tema político y, En y total, yo creo que en, hemos abierto una puerta muy... en total, ¿cuántos años estuviste en el Congreso de España? Bueno, yo he estado como asesor en el Congreso y en el Senado, he estado durante 8 años y como diputado ya electo he estado aproximadamente unos 8 meses, un año. Muy bien. Eh, y llega el momento de decir, hasta aquí llegó, Mm. bueno, no disfrutar, porque cuando uno sirve no siempre se disfruta el servicio, pero sí tener en claro Descansar. cuáles son los límites que uno tiene y cuál es el llamado que uno tiene. ¿Cuál es, si yo te hago esta pregunta, Juan José, hoy por hoy, cuál es el llamado que tenés en la vida? Mira, es una pregunta muy buena, ¿no? Porque me lo preguntan muchas personas, ¿no? De por qué no vuelvo a servir otra vez al Señor y a predicar, ¿no? Yo lo tuve muy claro con el Señor. Yo le dije al Señor, eh, no pienso volver a hacer nada si no estás tú detrás de todo esto, ¿no? Si tú me llamas otra vez al mundo, o sea, a predicarle al mundo, a predicar otra vez el Evangelio, yo estoy totalmente dispuesto y a sus órdenes, pero que no sea algo de mi propia voluntad, sino que sea bajo la voluntad del Señor, ¿no? Porque en este camino he aprendido que si Dios te llama, no hay puerta que se pueda, que se cierre, que no se pueda abrir, y no hay puerta que tú cierres que Dios no la abra, ¿no? O sea, Mm. así que ese es el propósito que tengo, esperando el llamado de Dios a que vuelva otra vez al ministerio. Y el momento que vuelva, pues ahí estaremos haciendo su propósito. Mientras tanto, lo que haces es trabajar. Tenés muchos negocios y uno lo tenés en la playa. Mira, estoy mirando la foto del Google Earth de la playa de, ¿cómo es que se llama la playa? Ahí está cerca del,
Barceló, Punta Umbría, mar, casi que te puedo ver allí en la playa, este, en tu negocio. Et- et- Ahora, ¿eh? Esto de mirar el mundo con el Google es apasionante, ¿no? Eh, y Sí, la gente cuando estás allí te conoce, viene alguien a sí. comprar algo, te ve, dice, usted fue, usted es. Aún, bueno, aún, y yo he viajado por casi todo el mundo, e incluso en los aeropuertos. Cuando bajaba del avión yo pensaba que no me iban a reconocer y en algunos países me han reconocido nada más que bajarme del avión. Ha sido Ujú, muy curioso, ¿no? Al final la gente, esto ha tenido una gran repercusión, el esfuerzo, el sacrificio que hice durante tantos años y esa incursión en política pues, también hizo mucho, dejó mucha huella, ¿no? ujú. Eh, Se escribió un libro, se hizo una película y lamentablemente yo he sido conocido por una desgracia que jamás quisiera haber sido conocido por eso, porque ha sido muy duro, muy doloroso y en este camino pues hemos conseguido, pues como dije antes, ¿no? Hemos conseguido que muchas personas conozcan al Señor a través de mi testimonio y también construir en España una justicia que garantice un buen servicio y que las personas se sientan eh, respaldadas, ¿no? por este sistema judicial. Juan José, imagínate que puede haber en la audiencia, estoy seguro que lo hay, personas que han sido objeto de violencia, eh, no sé si en el grado de, de- de- de violencia que sufrió tu familia, pero que están sintiendo que no hay justicia, que como que viven abandonadas, que nadie se da cuenta de lo que están sufriendo, que pasan los días y todo el mundo se olvida, pero ellos no se lo pueden olvidar. ¿Qué le dirías a esas personas? Algunas pueden ser que ya tengan la fe en el Señor, otras no. ¿Qué les dirías? Bueno, este es un camino de dos vías, ¿no? Que van en la misma dirección. Una, encontrar la justicia aquí en la tierra y otra, pues sabemos que la justicia de Dios, no hay quien se escape a la justicia de Dios, ¿no? Y esperar, pues que Dios traiga consuelo, ¿no? A tu vida, ¿no? Esa parte Dios la puede hacer muy bien. Solo tienes que acudir al Señor y Él te va a responder. Clama a mí en el día de tu angustia, dice la Biblia, y yo te responderé. Eso lo he llevado siempre conmigo y en los momentos más difíciles he clamado a Dios y he sentido cómo Dios pone una calma a mi corazón y a mi vida, entendiendo que el propósito de Dios en nuestra vida es alcanzar el reino de los cielos y lo demás no tiene valor ninguno, ¿no? Ujú. Y en el sentido de la justicia, yo tengo una plataforma, se llama Plataforma Ágape en TikTok y en Facebook. Lo podéis encontrar en Juan José Cortés, ese es mi nick. Y ahí nosotros intentamos ayudar a las personas que no encuentran justicia y luchamos por los derechos de esas personas que se sienten desamparadas. Yo he pertenecido a un grupo también de desaparecidos y hemos buscado a personas desaparecidas. A lo que va de año, llevamos pues unas 35 personas que han aparecido gracias al esfuerzo que hemos hecho a través de las redes y a través de la búsqueda directa con drones, con perros de búsqueda, con todo esto, porque me involucré tanto en la vida social, no solo en el plano de la justicia, sino también en el plano de la búsqueda de desaparecidos. Y ahí pues nos unimos todos e intentamos hacer fuerza. Yo les diría que si hay en Argentina personas que se sienten así desamparadas, que se unan, que unan las fuerzas, que no se callen, que peguen un grito al mundo, a la nación, a que las leyes tienen que amparar a los más desfavorecidos y no amparar a aquellas personas que destrozan y arrancan la vida de los demás, ¿no? El derecho es verdad, yo estoy haciendo ahora tercero de derecho, terminando la carrera, y el derecho a veces no hace justicia, ¿no? Pero tenemos que buscarla y buscarla Mm. a través del o las proposiciones de ley que se puedan hacer en los distintos gobiernos para que al final todos podamos sentirnos representados por la justicia española, ¿no? O la argentina en este caso. Juan José, muchas gracias por este tiempo que nos has dedicado. Estoy seguro que el programa va a ser
muy escuchado, muy visto, y también que este programa va a ser usado por Dios para bendecir, consolar, acercar a muchas personas que están pasando por este momento de sufrimiento. Un saludo muy, muy grande, la invitación para que vengas a la Argentina algún día con el equipo de fútbol quizá, y bueno, ya me invitaste alguna vez a ir a Huelva, no, no estuve muy lejos, pero no tenía tiempo, pero me quedé con muchas ganas. eh, y iría en verano para ir a la playa y poder saludar al satélite y salir juntos en una foto. Que Dios te bendiga, nos encontramos pronto. Igualmente, un saludo para toda Argentina y para todo el mundo. Y decir que, aunque soy un hombre herido, pero no estoy muerto, porque, como dice la palabra, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que quedamos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para estar eternamente con el Señor. Así será, así será. Gracias, José, José, Juan José. Bueno, espero que le haya gustado el programa. Aquí estamos para bendecir y servir y ser puente para que usted conozca estos testimonios que enriquecen tanto nuestra vida. Que tenga una buena noche. Nos encontramos mañana o el próximo lunes a esta hora. Que Dios le bendiga.